Mi nombre es Jensen Sangüesa, uno de los pastores de la congregación, y hoy día cerramos estos 4 domingos hablando de lo que es misiones. Tenemos gente en Zoom también, que también le queremos dar la bienvenida. Bendiciones para ellos. Y recuerda que hemos estado enseñando estos 4 domingos básicamente qué es misiones, quién hace misiones. Pero la pregunta que rondó durante todo este mes fue ¿hasta dónde vamos a llegar? Pero ahora necesitamos cambiar el vamos, porque eso es congregacional. Ahora necesitamos directamente cambiarle el vamos por hasta dónde yo voy a llegar. El Señor Jesucristo estableció su iglesia y estableció también el propósito para que esa iglesia existiera. Eso es todos nosotros. Ya sea que usted participe o no, la iglesia va a seguir haciendo el trabajo a través de esta congregación o de otras congregaciones. Eso es lo que se conoce como la iglesia universal. La obra de Dios va a seguir. Pero también Dios nos compró con su sangre con un propósito, en forma personal. Por eso que queremos transformar esa pregunta en ¿hasta dónde yo voy a llegar? ¿Recuerda la definición que entregamos el primer domingo acerca de qué es misiones? ¿Alguien? Mira lo que es la motivación. Tengo un regalo. ¿Tienes tus apuntes ahí? Misiones es entender correctamente el Evangelio. Eso es misiones. Eso es misión. Eso es lo que Dios nos dejó a nosotros para que hiciéramos fuera de estas paredes y también dentro. Compartir correctamente el Evangelio, y hay cosas básicas que nosotros tenemos que entender para compartir ese Evangelio. Si sabemos el qué tenemos que hacer, ahora tenemos que entender un poco más el cómo hacerlo. Y para eso, 2 domingos seguidos fuimos exhortados con personas que están haciendo misiones, es decir, predicando el Evangelio, allá en los Andes, si recuerdas, y en Paraguay. Pero nuestra congregación también se ha extendido a Chiloé, a México, predicando el Evangelio a través de personas que han comprometido su vida a lo que es el trabajo misionero. Pero hoy día vamos a ver algo que es básico en misiones. Y para eso te voy a abrir el texto clásico para hablar de misiones. Hechos, capítulo 1. ¿Sí? Y vamos a centrarnos básicamente en un versículo de ese texto, pero vamos a leer completo el texto de Hechos, capítulo 1, versículos 1 al 11. Hechos, capítulo 1, versículos 1 al 11. Si no tienes Biblia de las Américas, está siendo proyectada ahí también para que puedas seguir la lectura todos juntos. Dice así: el primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos, también después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces, los que estaban reunidos le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Y él les dijo: no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos 2 varones en vestiduras blancas, que les dijeron:
Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Entonces, nosotros entendiendo hasta dónde vamos a llegar, tenemos que entender algunas cosas básicas de este relato en relación a predicar el Evangelio, en cuanto a misiones. Y si lo podemos entender y poner en práctica, vamos a llegar bien lejos con respecto a misiones. Algunas cosas básicas que nosotros tenemos que entender dentro de lo que es este contexto. Recuerda que el primer domingo que enseñamos dijimos que hay que predicar correctamente el Evangelio. Y ese Evangelio contiene lo que Cristo ha dicho que nosotros tenemos que decirle a otras personas. Y básicamente, 3 cosas que quiero mencionarte ahí con el Evangelio. Número 1, a modo también de introducción, tenemos que entender que el Evangelio va a hablar de un tema que es universal, el pecado. Y ese pecado afecta al hombre desde Adán, por generación en generación hasta nuestros días, y contamina la totalidad del hombre. Pregunta, ¿estamos con un poco de pecado? ¿O estamos en la totalidad del pecado? ¿El ser humano en forma general? La totalidad. El hombre universalmente está separado de la gloria de Dios y afecta a todo hombre. No hay alguien que nazca sin pecado. Y ese es entonces el problema del Evangelio. Problema que el Evangelio quiere solucionar, pero hay que mencionarlo, hay que decirlo. Usted y yo somos pecadores. Segunda realidad que tenemos con respecto al Evangelio, que nosotros como pecadores somos completamente incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Y esto es fundamental. Si nosotros vamos a llegar lejos con el Evangelio, tenemos que llegar con el Evangelio correcto. Todo hombre es pecador. ¿Cuánto pecado tiene? Todo el que pueda tener. Y por esa condición el hombre no puede salvarse a sí mismo. Es decir, no podría hacer algo para poder estar disfrutando de la presencia de Dios cuando partamos de esta tierra. Yo no puedo hacer nada. Es ahí donde tenemos una diferencia absoluta con cualquier otra religión. Donde otras religiones o otras filosofías o otros pensamientos te van a decir a ti, no eres malo, no es pecado. Tienes un problema que puedes solucionar. ¿Y cómo lo soluciono? Bueno, busca dentro tuyo. La solución está ahí. Tienes que hacer algunas cosas para mejorar tu actitud, tu conducta. La Biblia dice que no podemos. Y en tercer lugar, solo hay una persona que puede dar solución a la totalidad del pecado mediante su sacrificio en la cruz del Calvario. Y eso es Jesucristo. 3 elementos básicos, ¿o no? El hombre es pecador, el hombre no se puede salvar, y hay alguien que quiere y puede rescatarnos, salvarnos del pecado. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer misiones, cuando nosotros vamos a predicar correctamente el Evangelio, tiene que incluirse esas 3 áreas fundamentales en nuestro hablar. Porque el texto que nosotros vamos a estudiar hoy día tiene relación con algo importantísimo. Ahí está, y lo tienes en Hechos capítulo 1, y el texto solamente que vamos a revisar es el versículo 8. ¿Cuál era la escena? Cristo ha muerto. ¿En qué fecha muere Cristo? ¿Sabes que Cristo murió, cierto? ¿No? ¿En qué fecha murió Cristo? Básicamente no es correcta la línea de tiempo, pero decimos que si nació en el 0, no existe el 0, ¿cierto? Si nació en el 0 y vivió 33 años, ¿en qué fecha murió? En el 33 después de Cristo, ¿cierto? Es la imagen que tenemos. ¿Cuál es la época donde él falleció? ¿Que estaban celebrando los judíos? La Pascua.
Entonces, desde la Pascua hasta lo que fue Pentecostés, hay que contar 50 días. ¿Sí? Y la escena que estamos leyendo en Hechos capítulo 1 sucede antes de que lleguen esos 50 días. Pocos días faltan para que lleguen esos 50 días. Jesucristo los llama y les dice: necesito reunirme con ustedes presencialmente por última vez. Entonces los apóstoles dijeron: nos tiene algunas cosas importantes que decir, ¿o no? ¿Qué pensaron ellos que Jesucristo les iba a decir? Muchachos, llegó el momento. Voy a ser presidente de Israel. Voy a ser el gobernador de Israel y de ahí a todas las naciones. Eso es lo que ellos preguntan en el versículo 7. Eso estaban pensando ellos. Y él les dijo, en el 6, entonces los que estaban reunidos le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Es decir, ¿vamos a tener lo que tenemos que tener en este momento y nos corresponde? Y le dijo: muchachos, un momento, tengo cosas más importantes todavía que hacer. No corresponde a vosotros conocer estas cosas. Más adelante viene. Entonces, si no es eso, no eres tú como rey, si no eres tú el gobernador, si no vas a restituir el reino a Israel, ¿qué nos quieres decir? Paréntesis. ¿Cuántas personas estaban reunidas con Jesucristo en ese momento? Buena pregunta, ¿no? Yo leo y digo: reuniéndolos, les mandó. Entonces los que estaban reunidos, versículo 6, ¿sí? ¿Cuántas personas? Lo dejamos para después. Lo puede googlear si quiere. Había un grupo de personas escuchando a Jesucristo y él les dice: no, no es tema del reino el que quiero hablar. Hay un tema mayor. Algo que tiene que pasar fundamentalmente en tu vida. Si quieres ir un poco más allá, necesita ocurrir algo en tu vida. Y es una promesa. Dice el versículo 8, no se trata del reino, pero recibiréis poder. ¿Te viste la analogía o no? Un gobierno trae poder, ¿o no? Pero de ese poder no queremos hablar, dijo Cristo. Queremos hablar de otro tipo de poder que comienza internamente en tu corazón. Y le dijo a las personas: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y déjame por favor explicar a qué poder estamos refiriéndonos. Si la salvación no la puedo generar yo, el poder tampoco lo puedo generar yo. Es externo a mí. Ya dijimos que la salvación proviene solamente de... Hay uno solo que es el mediador entre Dios y los hombres. Hay uno solo que quiere y puede salvarnos. Hay uno solo que pagó el precio, Jesucristo, hombre, muriendo en la cruz y resucitando al tercer día. Él es el que me puede salvar. Yo mismo no puedo. Y por la obra de Él, en la cruz del Calvario, cuando yo lo recibo en mi vida, dice que Él me otorga una promesa. Y esa promesa se llama Espíritu Santo. Externo a mí. Jesucristo dijo en el versículo 4, reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa. ¿Sí? Esa promesa no la puedo generar yo, no la puedo buscar yo. Se me entrega a mí, porque es una promesa. Y las promesas de Dios siempre se cumplen. Entonces Jesucristo dijo, hay una promesa del Padre explicada en Juan capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, donde les dijo, yo voy a rogar al Padre para mandar a otro de la misma naturaleza mía, dijo Cristo, que esté con vosotros, que esté en vosotros. Entonces ellos estaban esperando esa promesa. Algún día el Espíritu Santo, Dios mismo, se iba a encarnar. Algún día Dios mismo iba a estar dentro de nosotros viviendo y ellos estaban esperando esa promesa.
Y Jesucristo dijo, no van a faltar muchos días para que esa promesa se cumpla. Y es el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. ¿En qué momento se cumple la promesa con estas personas? Ya lo dije ya, ¿cierto? A los 50 días. Usted abre Hechos capítulo 2 y se va a encontrar, vaya ahí por favor rápidamente, que desde la Pascua hasta la fiesta de Pentecostés hay 50 días. Jesucristo ascendió un poco antes de que terminaran esos 50 días. Entonces en el capítulo 2, versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Porque eso les dijo, ¿cierto? No se vayan, no se arranquen. Vengan y quédense en un lugar. ¿Cuántas personas estaban reunidas en ese lugar? Los mismos que vieron a Jesús ascender. ¿Cuántas personas? Como 120 personas. ¿Sí? Y en Hechos capítulo 12 nos describe todo el relato de cómo el Espíritu Santo viene sobre estas personas. Entonces, vuelva a Hechos 1:8, por favor. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Nosotros tenemos la convicción, la creencia firme en esta congregación de que al momento de nuestra salvación, no antes, no después, al momento de nuestra salvación, cuando Cristo nos dice, tú eres mi hijo, te he justificado, te he redimido, te he comprado, o en el lenguaje coloquial de un cristiano, cuando yo recibo a Cristo en profesión de fe, levanto mi mano, confieso a Cristo. Al momento de la conversión sucede que la promesa se hace posible en nuestras vidas. ¿Cuál promesa? Que el Espíritu Santo esté dentro mío. ¿Cómo sucede? Cuando yo confieso mis pecados y le digo a Dios, soy pecador, ¿un poco? No, completamente pecador. Entiendo que yo mismo no me puedo salvar. Y entiendo completamente que Cristo ha pagado el precio por mi salvación. Te recibo, mi Salvador, el Señor de mi vida. Y hacemos una oración, generalmente, ¿cierto? La Biblia dice, no yo, que en el momento de mi conversión se me entrega una promesa. ¿Cuál es la promesa que se me entrega? Que el Espíritu Santo vive dentro de mí. ¿Y sabe también lo que dice Efesios capítulo 1? Si queréis conmigo, por favor, rápidamente ahí. Efesios capítulo 1. Que cuando se me da esa promesa, capítulo 1, versículo 13, aquí está la seguidilla de cosas del Evangelio. En Él, en Dios, también tenemos, después de escuchar el mensaje de la verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído, ahí están los elementos básicos del Evangelio, ¿cierto? Escuchamos el Evangelio y creímos al Evangelio, que se le dice el Evangelio de la verdad. ¿Qué ocurre? Fuisteis, la palabrita exacta es, sellados. Fuimos timbrados. Y me encanta hacer esta pregunta. ¿Dónde está el timbre en su vida? Porque la imagen que nos presenta Pablo es de que una carta ha sido cerrada y fue sellada con un sello que no se puede quebrantar. Esa es la imagen, ¿cierto? En la carta lo vemos, le ponemos lacra. Lacra se llama el concepto, ¿cierto? Lacre, perdón, es una especie de vela derretida, se derrite y se pone el sello real, ¿cierto? Y es inquebrantable, y si lo quebrantas, quiere decir que el sello fue violado. Esa es la imagen, ¿cierto? Ya. La pregunta es, ¿dónde está el sello en nuestras vidas? Es que esto es lo interesante. Yo mismo no me puedo salvar. Yo mismo no me puedo otorgar la promesa. Al momento de mi salvación, la promesa viene a mí, ¿y ¿sabes lo que hace Dios? Según el texto, me sella, me da la garantía de por vida o eternamente de que yo le pertenezco a Él. Y cuando me muera y esté en su presencia,
esa carta va a ser abierta y va a decir, Jensen, eres mío. Está dentro tuyo. No se puede violar ese sello. Por eso que nuestra doctrina en salvación involucra que la salvación no se puede perder. Porque el sello no se puede encontrar ni violar. Termino de leer Efesios. El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo. Nuevamente, ¿de qué? De la promesa. Esta es una iglesia en Éfeso. Han pasado ya cerca de 60 años. Perdón, estoy mintiendo. Cerca de 40 años desde que recibieron la primera promesa estas personas. Y ahora se sigue dando la promesa de ahí para adelante. ¿Cuál promesa? Que al momento de nuestra salvación, el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas. Vuelva a Hechos. Capítulo 1. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y qué interesante esto. Cuando uno habla de que el Espíritu Santo me otorga poder, algunas veces no lo creemos. Y aquí quiero hacer una pequeña analogía muy simple. Usted y yo sabemos, probablemente, yo sí, Génesis 1:1. De la versión que quieras. ¿Sí? En el principio, creó Dios, ¿qué cosa? Siempre en plural, los cielos, y en singular, la tierra. ¿Sí? Y dice la Biblia que Dios creó los cielos y la tierra de la nada. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Y el segundo versículo de Génesis se lo sabe? ¿Lo tienes ahí o no? Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y este es un texto clave para entender el poder del Espíritu Santo. Recuerda, Dios, Padre, Dios, Hijo, Dios, Espíritu Santo. Los tres son Dios, los tres comparten la misma naturaleza, la misma esencia, las mismas características. Dios es un Dios creador, el Espíritu Santo es un Dios creador, el Hijo es un Dios creador. En diferentes textos te va a decir lo mismo, pero en este texto algo está pasando con el Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, se movía sobre la superficie de las aguas. ¿Y a mí qué? ¿Cuál será la importancia que el Espíritu Santo se andaba moviendo por esa tierra que ya había sido creada? La palabrita se movía sobre la superficie de las aguas. Es una palabra hebrea que se traduce por el Espíritu Santo estaba vibrando. Vibraba sobre las aguas. Porque había que seguir haciendo un trabajo. El trabajo de creación ya fue hecho. Ahora viene el trabajo de poner todo en orden. Todo. ¿Lo acaba de leer usted ahí o no? La tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué empieza a hacer el Espíritu Santo? A moverse. A moverse. Y Dios va a mandar que desde eso vacío se empiece a llenar poco a poco, ¿no? Cada cosa. ¿Sí? ¿De acuerdo o no? De las aguas que surgan los peces y en los cielos que surjan las aves. De la tierra que surja toda planta verde. Y también los animales. ¿Y en los cielos qué va a pasar? Las lumbreras mayores, menores y todo el ejército de ellas, ¿cierto? Llenar, llenar. Lo vacío lo empieza a llenar. Y la palabrita que dice, ¿y sin orden? ¿Qué empieza a hacer el Espíritu Santo? Dios, a través del mandato,
Cristo también se nos dice que Él es el creador. ¿Qué empieza a hacer el poder de Dios en la vida de nosotros, aparte de llenar las cosas? ¿Ah? ¿Quiere volver a decirlo, no? ¿Qué empieza a hacer el Espíritu Santo en nosotros? Lo hizo en el mundo. Hay una teoría que habla de el detalle fino de la creación. Ni más ni menos grados para que la vida pudiera surgir. Ni más ni menos lejos de que la Tierra pudiera estar en distancia de otro planeta para que no pudieran colisionar. Todo tiene un detalle fino, completamente perfecto, para que la vida pudiera surgir. ¿Te quedaste con esa imagen, cierto? ¿Sí? ¿Puedes volver a tu vida hoy día? 26 de noviembre, año 2023. Tenemos una promesa, que es la promesa que el Espíritu Santo iba a venir sobre nosotros y nos iba a sellar y decir: tú eres un creyente, tú eres salvo por la fe. Y cuando esa promesa iba a ser efectiva en la vida de estas personas, Jesucristo dice: pero recibiréis, ¿qué dice? Poder. Yo no puedo dejar de entender que ese poder conlleva llenar cosas en mi vida y ordenar cosas. Pregúnteme por qué. Porque tenemos que predicar el Evangelio. Y una vida vacía y sin orden, muy probablemente no va a poder explicar correctamente el Evangelio. Porque ¿qué le vamos a decir a otros? Mira cómo el Señor me ha llenado de gozo. Cuando miro tu vida o miras mi vida, dice: ¿y a dónde está? Mira lo que el Señor puede hacer con las bendiciones espirituales que Él me da. Cuando miro mi vida y preguntas: ¿y dónde están? Mira cómo el Señor empieza a ordenar lo desordenado en mi vida. Y mira mi vida y estoy haciendo las cosas que el Señor me dice que no haga. ¿Cuál es el orden? Y la Biblia dice, Hechos capítulo 1, pero recibiréis, ¿qué cosa? Poder. Una aclaración que le hace Pablo al joven pastor allá en Éfeso, Filipenses capítulo 1. Timoteo. Éfeso, clarito. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Otra característica de ese poder. El poder me puede llenar, sí. El poder puede dar orden en mi vida. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no, segunda de Timoteo, segundo libro de Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de... ¿Sí? Es verdad que Satanás, el mundo o nuestro propio pecado nos convence de que tenemos que ser cobardes, de que no puedo, que es muy difícil, no lo voy a lograr. ¡Ay, no! Me tirita todo. Pero Pablo le recuerda al joven Timoteo que la promesa consiste justamente en que el Espíritu Santo, cuando vino a vivir sobre nosotros o en nosotros, no fue un espíritu de cobardía y pone algunas cosas para nosotros, sino de, vuelva a repetir toda la idea, ¿cierto? Sino de poder, 2, de amor y 3, hágase esa. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Uno, porque la Biblia lo dice, obvio. Pero me he dado cuenta que cuando nosotros queremos llegar más lejos, hay cosas que impiden que yo mismo llegue más lejos. Y es que no entiendo el poder del Espíritu Santo en mi vida. No lo entiendo.
¿Y sabe qué pasa cuando no entiendo algo? No le creo. ¿Sabe qué pasa cuando no entiendo y no le creo? Empiezo a buscar otras alternativas para ver si resulta el cambio que Dios quiere lograr en mi vida. Empezamos a hacer una cantidad enorme de cosas fuera de su palabra, no acordándonos que el Espíritu Santo me otorga poder. ¿Sí? Maravilloso, ¿no? En el ejemplo que estoy poniendo es llena y ordena, pero también me otorga amor, y es fundamental el amor en el evangelismo. Tuvimos acá el domingo pasado al misionero Rubén y su esposa Kim. La mayoría de nosotros estuvo en ese momento. Está también grabada la enseñanza por si la quieres revisar. Y cuando ella contó su testimonio, ¿recuerdas? De una mujer, ella misma, ¿cierto? Decía, yo fui una mujer abusada sexualmente. Si el Espíritu Santo no me otorga el poder y no me otorga amor, muy probablemente yo voy a crear en mí una raíz de amargura que no va a ser capaz de predicarle el amor de Cristo a otros. ¿Por qué? Porque no lo entiendo, porque no lo dejo y porque busco otras alternativas para poder decir, ¿cómo le predico del amor de Cristo a esa persona? Si a lo mejor es uno de mis abusadores. Yo creo que soy el único pecador aquí. Puede decir amén. Pero muy probablemente... No, voy a hablar de mí nomás. Yo he tenido graves problemas con mi familia sanguínea, carnal. ¿Sí? Y si el amor de Cristo, del Espíritu Santo, no está trabajando en mi vida, ¿cómo voy a poder entonces entender hasta dónde voy a llegar? Voy a llegar bien cerquita nomás. Incluso le voy a hacer el quite. Sino que de poder, de amor, sí, y está leyendo bien en el texto, ¿cierto? No dice demonio propio. Dice dominio propio, que es fruto justamente del Espíritu Santo. La capacidad dada por Dios de poder abstenerme y tomar otras decisiones que no sean las que contradigan la Biblia. Es que, pastor, no puedo. Es más fuerte que yo. ¿Sí? Entonces, no has leído del poder de Dios, no entiendes el poder de Dios, por eso que buscas otras alternativas para el poder de Dios. Vuelva a Hechos capítulo 1. Pero recibiréis, entendió lo que era el poder, ¿cierto? Podemos seguir estudiando acerca de este tema más adelante. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. ¿Cuándo se nos otorga la promesa? Cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos, ¿cierto? Y desde ahí para adelante la promesa se va a hacer efectiva cada vez que una persona reciba a Cristo como su Salvador. Mi pregunta es, ¿tienes al Espíritu Santo dentro tuyo? Porque si es así, la promesa ya está. Ahora hay que empezar a trabajar. Pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Y aquí está, una vez que tienes y entiendes el poder, viene el mandato de Cristo. Y me seréis testigos. Me seréis testigos. Es interesante porque entre más conozco de mi Señor, mejor testigo soy. Por eso que nosotros como congregación hemos decidido día a día, domingo a domingo, semana a semana, tener diferentes actividades que puedan complementar tu capacitación para que seas el mejor testigo, el testigo fiel que cuando conoce algo de su Señor, lo dice.
Porque esa es la idea de ser un testigo, ¿no? Eso nos dice 1 de Juan capítulo 1. Todo lo que hemos visto, dice Juan, todo lo que hemos oído, lo que tocaron nuestras manos, tocante al verbo, eso dijimos. Y nosotros ahora, como testigos de segunda mano, ¿cierto? Lo que nos dijeron ellos, lo estudiamos y eso mismo nosotros lo compartimos. ¿Qué cosa? Lo que conozcas de tu Señor. Por lo tanto, ser un buen testigo procede de un conocimiento personal de Cristo. Por eso que necesitamos que usted venga a los cultos, que revise las predicaciones, que se inscriba en la Academia Bíblica en Forma, que tome los libros para mujeres, que estudie con nosotros en varones ciertos libros, que cuando es usted joven o adolescente o adulto, ¿cierto?, participe en las reuniones de CREA, de preadolescentes, jóvenes mayores, adultos mayores. ¿Por qué? Porque entre más conozcas a tu Señor, más lejos vas a llegar. Ser testigo procede directamente del conocimiento personal que nosotros tengamos de nuestro Señor Jesucristo. Ser testigos son aquellos que van a decir algo que es verdadero, no inventado. No algo que se me ocurrió. Mire, si usted es creyente, nosotros en la Iglesia Bautista Vida Nueva le ofrecemos, por encargo de importadora nacional, que usted va a ser feliz y todos sus problemas se le van a solucionar. Es un testigo falso. No está diciendo lo que ha visto, lo que ha escuchado, lo que ha estudiado, lo que conoce de Cristo. Simplemente está inventando mentiras para atraer a gente. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 6. Versículo 16 en adelante. Proverbios 6, 16 en adelante. 6 cosas hay que odia el Señor. Aborrece, abomina, dice en otras versiones. Son 6 cosas. Y le agrega una más. Y 7 son abominación para él. Es decir, ¿hay cosas que a Dios le desagrada profundamente? La Biblia está diciendo que sí, hay cosas que desagradan a Dios profundamente. Esa es la palabra abominación. No puedo tener comunión con algo así, dice Dios. Vamos a ver cuáles son. Ojos soberbios, Satanás. Lo hemos visto también anteriormente, luz y tiniebla, en la predicación del pastor Jaime. Ojos soberbios. 2, no voy a pasar lista, no diga presente, por favor. Ojos soberbios. Lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, y aquí está el de nosotros, un testigo falso que dice mentiras. Y para terminar la lista, y el que sembra discordia entre hermanos. Está en la ley de Moisés, está estipulado que si vas a presentar un testimonio, que ese testimonio sea lo más fidedigno posible de lo que has visto o lo que contemplaste en ese momento. Y si te llaman a declarar, di lo que viste, a pesar de las consecuencias. Porque hay algo que aborrece y odia profundamente Dios. ¿Qué cosa? ¿Se dio cuenta que no dice el testimonio falso? ¿Ah? Sino que dice el testigo falso. Es que esto es increíble. Si la Biblia dice que nosotros vamos a tener poder para ser testigos, y nosotros somos testigos falsos, somos testigos mentirosos, y después decimos, Señor, he predicado tu evangelio, pero con un falso testimonio, y después le decimos, Señor, bendíceme.
¿Cómo quieres que te bendiga? Si lo que sabes de la Biblia al presentarlo, ¿estás mintiendo? Y eso es tocante al Evangelio, lo que nos compete ahora, ¿cierto? Pero ¿y en todas cosas que aparecen en la Biblia? Si la Biblia dice esto, y cuando después me preguntan yo digo esto otro, ¿qué estoy diciendo? Porque el Evangelio es presentar a Cristo, sí, pero también enseñarle todas las cosas que Él me dijo que había que enseñar, es decir, doctrina, fundamentos, principios, mandatos. Por una parte creo en el Evangelio y por otra parte lo niego. Y después busco la bendición de Dios. ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Hasta dónde vas a poder llegar? Al fin y al cabo, lo que va a contar, vuelva a Hechos, por favor, lo que va a contar en ese testimonio es cuánto sé de la situación y cuánto estoy dispuesto a contar de esa situación que sé. Por mucho tiempo la palabra testigo llegó a ser casi sinónimo de mártir, porque la palabra testigo ahí en Hechos es martus. Entonces cada una de estas personas, de estos 120, ¿cierto?, que presentaron testimonio, los apóstoles y también las personas que iban evangelizando, presentaban testimonios y generalmente eran muertos, martirizados. Entonces se llegó a asimilar la palabra testigo como un mártir. Bueno, no sé qué tan dispuestos estaremos a morir por Cristo, pero sí sé cuánto estoy dispuesto a vivir por Cristo. Y cuando veo la vida de algunos, no están dispuestos ni siquiera a vivir por Cristo, aunque lo tengan en la teoría. Que en la práctica no dice absolutamente nada de verdad lo que crees. Nada. Me incluyo yo. ¿Qué hay que hacer? Besar al Señor. Faltas, mis pecados. Señor, me diste un poder que sea efectivo en mi vida. Para que no apaguemos, dice la Biblia, ¿cierto?, el poder del Espíritu Santo en nosotros. La efectividad de mi testimonio. De lo que yo tengo que decir y hacer con otras personas. Yo sé que eso es verdad. ¿Estaré dispuesto a compartir esa verdad a otros? Porque hay personas que dijeron, yo sé que Cristo murió por mis pecados. Se fueron a los musulmanes. Ellos tienen otra creencia. Y cuando se presentaban delante de ellos diciéndole, Cristo es el verdadero Dios, Salvador, mata. Hasta el día de hoy. Allá van un poquito más cerca. Y en tu trabajo, si sabes que es verdad y están hablando de un tema y tú al opinar niegas esa verdad, ¿qué estás haciendo? Nuestros jóvenes en las universidades, colegios, institutos, si conocen la verdad de la palabra y te enseñan otra cosa, ¿estarías dispuesto a defender esa verdad? Es por eso que queremos capacitarte. Es por eso que queremos enseñarte, es por eso que queremos raspar todas esas imperfecciones que podrían producir que no presentemos correctamente el testimonio de Cristo a otros. Hay oportunidades para capacitarse, hay oportunidades para poder decir, quiero aprender correctamente lo que la Biblia me tiene preparado para poder contarle a otros. ¿Por qué? Porque el mensaje es único, es verdadero, es soberano. Porque el poder también que le otorga el Espíritu Santo es único, es verdadero. Y porque la misión es una misión también que es verdadera. Termina el texto conmigo de Hechos 1. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en toda Judea y Samaria,
Wow, ¿y hasta dónde vamos a llegar? Ese texto marca obviamente el contenido de todo el libro de Hechos. ¿Sí? Así se bosqueja el libro de Hechos. Cómo los apóstoles predicaron el Evangelio en Jerusalén. Cómo los apóstoles entendieron sobre Judea. Cómo fueron un poquito más allá a Samaria. Y hasta que estaban muy tranquilos vino una persecución y tuvieron que ir hasta lo último de la tierra. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Que esto no es nuevo. En el Antiguo Testamento Dios le dijo al pueblo de Israel: necesitan compartir que yo soy Dios hasta lo último de la tierra. Vaya por favor, o busca por favor César, Isaías 49. Solamente un texto ahí. Isaías 49. Versículo 6. Gracias, perdón. Isaías 49, 6. Dice él: poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron en Israel. También te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta... Quiero hacer una seguidilla de ideas con este texto. Dios en su mente, en su corazón, siempre ha pensado desde la antigüedad que su palabra, su persona, tenía que ser compartida hasta lo último de la tierra, siempre. Y los judíos dijeron: ¿pero para qué si estamos tan bien aquí nosotros nomás, cierto? Hagamos un templo, dijeron. Y adoramos a Dios aquí, centro de adoración. Y el que quiera venir, que venga, ¿cierto? Algunos llegaron desde Egipto a visitarlos. Y Dios dijo: ¿sabes qué? No es mi propósito. No cumpliste lo que te pedí, así que ahora voy a mandar a mi siervo perfecto a que pueda cumplir esa misión. Desechó a los judíos y levantó a Cristo. ¿Para qué? Para predicar hasta lo último en la tierra. Y le dijo a estas personas que estaban reunidas con él lo que no hicieron ellos. Interesante esto. Isaías está diciendo Dios a los judíos. Y ahora viene Cristo, que es Dios, y les dice: ¿a quiénes? También a los judíos. Necesito que el trabajo que no hicieron ellos lo hagan ustedes. ¿Cuál trabajo? Que me seas testigo a lo último de la tierra. ¿Y sabe que de generación en generación ha sido así? Que cuando una congregación o una persona cristiana se niega, se cierra a compartir el Evangelio a otros, el Señor siempre va a disponer de otras personas. Porque es la obra de Él, no la de nosotros. Y si usted o yo me callo, o si la Iglesia Bautista Vida Nueva se calla, tenga por seguro que el Señor va a levantar otra congregación local que haga la pega que nosotros no estemos haciendo. Siempre ha sido así. Siempre. Hay diferentes formas de hacerlo. ¿Hasta dónde? Algunas veces es alguien de la congregación que dice: estoy intranquilo. Algo está pasando en mi corazón porque necesito ir un poco más allá de los límites de mi barrio. Otras personas reciben el llamado al pastorado. Otras personas dicen: ¿cómo me gustaría ir a apoyar la obra en Paraguay, en Chiloé? ¿Cómo el Señor me podría motivar a ir tan lejos como México? Pero empieza con una idea. Empieza algo a florecer en tu corazón y el Señor empieza a trabajar para mostrarte a ti hasta dónde pudiéramos llegar. Nos confirma a nosotros, líderes de la congregación, confirma a la iglesia y hacemos un proyecto misionero. ¿Hasta dónde? Las formas más básicas de poder contribuir a la obra del Señor es: yo voy. ¿Sí? ¿Dónde? Aquí. En esta congregación. Cuando hacemos llamados para evangelizar, fiesta de las luces, yo voy. No me preocupo del reino ahora, me voy a preocupar del poder que el Señor me dio y voy a evangelizar. ¿Para qué soy bueno? Vigilando, cuidando, evangelizando, pintando caritas, sirviendo una once. ¿Para qué soy bueno?
El 17, corrimos la fecha, el 24 de diciembre, domingo, tenemos una presentación del Evangelio a través de una obra de Navidad o una cantata. Invitaciones a otros. Pastor, pero es 24. ¿No sabe que ese es día familiar? Tantas cosas que hay que preparar para la cena de Navidad. Tantas compras que hay que hacer. Pero puedes llevarte un folleto y repartirlo que alguien venga. Tenemos una pequeña estadística. La voy a redondear para no exagerar. Durante este año, cerca de 250 personas nos han visitado. No incluye niños ni visitas a ministerios. De esas 250 personas que nos han visitado, 40 están en medio nuestro, asistiendo regularmente, siendo miembros, han sido bautizados, están discipulados, están en la academia. Porque la obra se hace desde aquí, pero también hacia afuera. Cuando el Señor te inquiete, te llame a evangelizar, a ser misionero, es aquí primero. Una segunda forma de ayudar en misiones, obviamente sabemos que es orando por esas personas, ¿o no? Cada actividad evangelística, cada forma que tenemos de decir, wow, y este hermano está recién empezando en su matrimonio, 4 años llevaba ahí, se va a Paraguay, va a volver a Paraguay, voy a orar por el misionero. Tengo su tarjeta aquí en mi bolsillo, ¿cierto? Tengo los contactos para que un día en su cumpleaños le mande una tarjetita de regalo, para que me acuerde de él. Lo tengo pegado ahí en la parte de mi escritorio. ¿Para qué? Para orar por él. Generalmente las personas que somos esquemáticas tenemos un día para orar por misiones. Eso lo hago yo. Dentro de mi semana hay un día donde oro por los misioneros y por misiones en forma general. Otro día por mis pastores. Otro día por las congregaciones en forma general. Orando es una buena forma de contribuir a misiones. Si no puedo ir, entonces puedo orar. Y una tercera forma de contribuir con misiones es ofrendando. Siempre ha sido así. Usted en el libro de los Hechos va a ver que esas 120 personas reunidas recibieron el poder del Espíritu Santo y estaban cerca del templo. Y en un lugar espacioso donde cabían más de 5.000 personas, Pedro va y se para junto a los apóstoles y les dice: varones israelitas, al que ustedes mataron, yo les estoy predicando. Y dice la Biblia, no yo, que en esa predicación se convirtieron 5.000 hombres, sin contar ni niños ni mujeres. ¿Cómo fue el crecimiento de esa iglesia en Jerusalén? ¿Le faltaban sillas o no? ¿Y de dónde sacaron los recursos a personas? Habían personas que decidieron ofrendar diariamente. Otros, dice la Biblia, que tenían propiedades y dicen: ¿para qué quiero 2 o 3 propiedades? Vendían una y la entregaban el dinero a los pies de los apóstoles para que la obra del Señor siguiera creciendo. Una buena forma de ofrendar es disponer también de nuestros recursos para la obra misionera.